Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Vaya pedazo de semana. Buenas, esta semana vamos a tener trabajo, y parece que bastante, porque se han rumoreado hasta 3 eventos de videojuegos. Uno casi ya parece confirmado, lo sabremos en las próximas horas posiblemente, y del cual vamos a hablar en el vídeo de hoy. Ha cambiado por completo un poco la hoja de ruta y perspectiva que teníamos respecto a otros, pero bueno, vamos ahora a analizar todos los detalles, porque se hablaba de eventos de las 3 grandes compañías, tanto de Nintendo como de PlayStation como de Xbox. Hay uno de estos que parece que se está cayendo a nivel de rumores, otro que coge mucha fuerza y de hecho incluso con algún videojuego muy específico. Y bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo va el proceso. Aparte de todo eso, por supuesto, tenemos un montón de juegos. Vamos a analizar todo lo que tenemos esta semana, que son títulos bastante interesantes e importantes que ya hemos visto previamente en el canal por encima, pero bueno, como siempre, lo dejaré para la segunda mitad de vídeo a modo de repaso para que tengáis en cuenta los grandes lanzamientos, que no son pocos. Pero bueno, vamos a ir punto por punto, así que pónganse cómodos. Aunque para empezar vamos a ir con una información de última hora que ha inquietado bastante a la comunidad. Fable, según ha comentado Jack Groove, se ha atrasado un poco. El videojuego parece ser que internamente no estaba cumpliendo ciertos plazos de desarrollo e internamente pues han decidido moverlo a otra fecha. Una fecha que por supuesto nosotros no conocemos. ¿Esto qué significa? Pues según lo que comenta este informador, no es necesariamente que el videojuego se vaya al año que viene. Quizá era un videojuego que tenían previsto lanzar durante el verano, o quizá durante el mes de septiembre, ya prácticamente al final. La cuestión es que ahora nos vemos en una pequeña tesitura, y es que el videojuego parece ser que no quieren lanzarlo cerca de GTA 6. Incido, esto no es que el videojuego se atrase por culpa de GTA 6, sino que han tenido los típicos problemas de desarrollo y que finalmente pues no llegan en la fecha que tenían estimada internamente. Entonces, ahora parece que la situación es la siguiente: el videojuego van a intentar lanzarlo este año, pero quieren que sea en una fecha muy fuera del radar del videojuego de Rockstar. Eso nos situaría, pues, previsiblemente durante el mes de octubre o durante el mes de diciembre. Parece ser que noviembre es un mes a evitar. Lo que comenta también este informador es que posiblemente, si el videojuego lo tienen que mover a diciembre, quizás sea un título que preferirían sacar el año que viene, pero eso ya es más especulación que otra cosa, ¿vale? Y por supuesto tiene todo el sentido del mundo. Fable creo que necesita mucho escaparate para él solo, así que pues ahí ya cambiaría un poco la cosa. Pero incido, no es que Fable se haya atrasado por culpa de GTA 6, simplemente que se va a tener que poner en fechas muy cercanas a este videojuego, en lugar de salir pues antes, con más espacio. Eso ya pues va a determinar otras muchas cosas. También dependerá, por supuesto, de dónde sitúen otros videojuegos, como el nuevo Call of Duty, que parece ser que todo apunta, según las últimas informaciones, al próximo mes de octubre. Pero bueno, ya lo veremos. Incido, porque sé que estamos en el siglo XXI y que la gente se queda con los titulares y cada uno piensa lo que le da la gana. Fable, según esta información, sigue listado internamente y, por supuesto, públicamente para este año 2026. Simplemente lo que se comunica es que internamente pues han tenido un problema de plazos de desarrollo y que por supuesto no están llegando a la fecha que tenían estimada previamente. Posiblemente pensaban quizá lanzarlo durante el mes de septiembre y a lo mejor tienen que pensar ahora en lanzarlo durante el mes de octubre o demorarlo a diciembre, porque no le terminan de dar las fechas, o al menos no los plazos que tenían previstos. Ya está. A partir de ahí puede pasar, a partir de ahí esto ya es especulación, que prefieran mandarlo al año que viene en lugar de coincidir tan cerca con el GTA. Pero bueno, eso ya es un tema completamente aparte. El videojuego, repito, que sigue listado y el próximo mes de junio ya tendremos novedades en el evento de Xbox. Bien, hablando de evento de Xbox, vamos a ir ahora con esta información, porque es una información bastante potente. Una información que nos dice que esta semana va a haber un evento de Xbox.
Ya lo comentamos en el vídeo anterior, ya os trasladé que se estaba comunicando que Xbox tenía algo pequeño que presentar y cada uno pues podía hacer sus propias especulaciones. Bien, pues la información es doble, porque por una parte, poco después de que yo publicase el vídeo de ayer, donde pensaba y especulaba que si era un evento pequeño se trataría de un evento de juegos independientes, así lo corroboró Tom Warren. Tom Warren dijo que lo que tenemos que esperar es un ID Xbox, básicamente. Bien, pues a esa información luego complementó el bueno de Nate the Hate, al que aquí llamamos papá, ¿vale? Este señor dijo que efectivamente Xbox va a tener un evento y será durante el día 16 y ojo al bombazo, en este evento se pronunciaría el nuevo juego de la saga Metro. Sí, Metro 2039, nuevo videojuego de la franquicia, parece ser que se verá durante ese próximo día 16 durante la presentación de Xbox. Una presentación que a muchos les sorprenderá, sobre todo porque venimos de una bastante reciente, apenas hace un par de semanas que vimos un evento de esta gente, pero en el formato ID Xbox es cierto que llevamos bastante meses sin tener absolutamente nada, y parece ser que aquí le harían hueco a este videojuego, aparte de otros muchos por supuesto, con lo cual tengo una duda. ¿La saga Metro es independiente? A mí, la verdad que ayer tuvimos un pequeño debate acerca de este asunto en el directo y bueno, hemos visto que algunos videojuegos se los ha considerado independientes cuando en realidad tienen mucha financiación de varias compañías, pero bueno, entiendo que habrá algún tecnicismo que nosotros no conozcamos. En fin, parece ser que sería ahí, ¿vale? Claro, la especulación estaba en el evento de PlayStation. Sin embargo, este mismo informador nos dice que de momento no puede corroborar nada de la información de que PlayStation tenga un evento. La semana pasada comentó que tenía entendido que había algo el día 16, pero que no lo terminaba de confirmar del todo. Nate the Hate ya sabéis que para esto es muy específico. Generalmente tenéis que iros a sus afirmaciones más severas, y sobre lo de PlayStation siempre lo dejó un poco en la duda, que él tenía entendido que el 16 había algo, no sabía el qué, y parece ser que lo que hay es un evento de Xbox, no de PlayStation, que PlayStation podría tener otro, bien sea antes, bien sea después, dedicado a videojuegos de terceras compañías. A partir de aquí ya se puede empezar a mover todo. ¿Qué pasaría con el evento de Nintendo? Una cosa no descarta la otra. Nintendo ya sabéis que te anuncia un evento de la noche a la mañana y se quedan tan tranquilos, ¿vale? Aparte de que tienen muchos videojuegos multiplataforma que anunciar. Pero es eso, al menos según lo que nos ha comentado nuestro padre, el próximo jueves, día 16, tendremos un evento de juegos independientes. Bueno, eso es una confirmación entre Tom Warren y este señor. Ya lo veremos por aquí. Y novedades de la saga Metro, que no es poco. Ojalá de verdad que durante esta semana tuviésemos tantos eventos. Sería básicamente como los clásicos de verano que teníamos, un montón de eventos de videojuegos de varias compañías, y tuviésemos presentaciones por un tubo. Obviamente también me ayudaría a generar nuevas entradas para el canal, porque hay muchos videojuegos que apenas hemos visto un par de imágenes. Pero bueno, dicho todo esto, seguimos. Porque hay otra información que tiene que ver con Xbox, y es una información que nos trae Jeff Gordon. Ojo, porque es una información bastante importante acerca de por qué está cambiando todo en la compañía y por qué ahora se siente un ambiente mucho más descargado y por qué ahora parece que hay mucha ilusión y mucha inversión en contenido, cosa la cual pues no se ha estado haciendo durante los últimos años. Como que parece que Xbox se ha quitado ciertas ataduras. Y sí, es exactamente lo que ha pasado, pues comenta Jeff Gordon que Microsoft ha reducido la presión sobre la sección de videojuegos. Por eso entendemos que durante los últimos meses no ha habido esa oleada de despidos habitual que suele tener lugar durante el mes de enero o durante el mes de marzo, como que la cosa parece mucho más tranquila. Y es precisamente por eso, según comenta, que ahora los márgenes de beneficio que se estaban solicitando no son tan altos como se estaban comentando, que la cosa se ha reducido bastante. No aporta un dato específico, pero que desde luego no tiene nada que ver con ese casi 30% que se estaba pidiendo en algunos casos, que es una auténtica barbaridad. Estaba demasiado por encima de la industria del videojuego en líneas generales. Y bueno, hay que saber también un poco de esas cosas, porque hay muchos elementos que siempre dábamos por sentados que luego pues en general desconocemos en profundidad. Pero la cuestión es esa, que Xbox parece que está reduciendo mucho su presión sobre los estudios, como que vuelve un poco esa sensación de libertad e inversión. Invertid lo suficiente en diferentes áreas para que este producto vuelva a ser atractivo. Y con eso creo que podemos decir que hemos ganado. Todo se ha dicho.
Ojalá este sea el camino a seguir. Por supuesto tienes que buscar el beneficio, pero con márgenes realistas, con márgenes suficientemente buenos como para seguir adelante. Otra cosa es que la división diese pérdidas. Microsoft ya ha confirmado muchas veces que Xbox no es una división que dé pérdidas como tal. Diferente es que no llegues a los márgenes de beneficio que están pidiendo, porque para estas compañías tener un beneficio del 5 o el 10% no significa nada. Prefieren no tener ciertas secciones a tener un margen de beneficio tan bajo. Ellos siempre buscan márgenes demasiado altos y al final pues eso es lo que ha estado tirando abajo la compañía durante tantísimo tiempo, reduciendo estudios de videojuegos que eran más pequeños. Veas el caso de Tango, ese estudio pues se lo quitaron de encima no porque no fuera beneficioso, sencillamente es que no daba tantos números como otros estudios, y eso es un grandísimo problema. Lo mismo sucede con Call of Duty. En Call of Duty hay unas expectativas muy altas y luego pues pasa lo que pasa. Veremos, pero de momento esto, si es verdad, es una buena noticia. Y ya está, se acabó la tontería de los beneficios, los eventos que todavía no se han anunciado oficialmente y demás. Vamos a hablar de lo que tenemos esta semana. ¿Y sabéis qué es? Muy poco tiempo. Eso es lo que tenemos esta semana, porque madre mía la cantidad de videojuegos interesantes e importantes que tenemos por delante. Muchos son videojuegos de los más esperados que hemos tenido durante años. Videojuegos que parecía que no llegaban nunca y que finalmente están aquí. Uno de ellos es este que estoy dejando en pantalla, Replaced. Título que ya sabéis que en este canal hemos hecho un seguimiento desde el año 2021-2022. Es uno de los videojuegos que más esperaba por entonces y finalmente ya está llegando a nuestros hogares. Recordad que este videojuego estará disponible día 1 en el Game Pass, por supuesto en Xbox y también en PC. No sé cuándo llegará al resto de plataformas. Es un videojuego hecho por muy poca gente y un videojuego que ha pasado por muchos problemas, así que de momento son lo que hay. Y un videojuego al que de hecho ya le han puesto precio, apenas 20 pavos. No está mal. Mañana día 14 será cuando llegue Replaced, mismo día en el que se les ha ocurrido poner el lanzamiento para Xbox y PlayStation 5 del Hades 2. Uno de los títulos mejor valorados durante el pasado 2025. Un videojuego que de hecho también va a estar disponible en el Game Pass desde el mismo momento del lanzamiento, con lo cual vamos a tener ahí una confrontación bastante importante. Pero bueno, recordad que este videojuego ya lo tenéis para la Nintendo Switch 2 y por supuesto también lo tenéis para el mundo del PC. Simplemente llega a más plataformas. Luego, por otra parte, para el mundo del PC, también durante el próximo día 15 va a llegar Industria 2. Un videojuego en primera persona con mucha carga narrativa, un ambiente bastante terrorífico, así se ha dicho, que nos pondrá pues la piel de gallina en muchas ocasiones. Y bueno, el videojuego se anunció hace ya bastante tiempo y finalmente pues acaba llegando el próximo día 15. La verdad que visualmente tiene una pinta increíble, de estos videojuegos en primera persona bastante inquietantes, pero luego veremos a ver qué tal acaba resultando. Luego, si nos vamos al día 16, recordad que llega El Abismo Cósmico. Este videojuego ya sabéis que tiene una ambientación muy basada en lo que es la obra de Lovecraft y que en este caso nos lleva al fondo del Pacífico, nos lleva a un abismo oscuro. También es un videojuego en primera persona donde pasaremos bastante miedo. Es la clásica experiencia visual que nos pone también los pelos de punta. Seguramente un videojuego no demasiado largo, pero que desde luego visualmente tiene también muy buena pinta. Llegará para Xbox, PlayStation y PC. Para Nintendo Switch, en cambio, durante ese día lo que vamos a tener es este Tomodachi Life, un videojuego de estos donde puedes básicamente hacer tu vida. Es el clásico Devora Vidas, básicamente, videojuego de gestión donde llegas a una isla, donde puedes crearte a tu personaje, hacer amigos, tener relaciones, construir cosas. Lo dicho, el clásico videojuego donde te puedes sentar y disfrutar durante el resto de una generación. Al menos si las cosas las han hecho bien, que parece un videojuego en ese sentido bastante completo. Aunque para mí ese día 16 tiene fechado un videojuego muy específico, el cual para mí está por encima de todos estos. Mouse, detective privado. Videojuego también de acción en primera persona que en este caso pues nos traslada a un universo que podría ser perfectamente de los dibujos animados que había en los años 20 o años 30. Dibujos animados en blanco y negro, experiencia en primera persona donde manejamos a un ratón detective y en este caso pues tiene mucha acción, muchos disparos, resolución de puzzles, sistema de diálogos y otra serie de cosas que a mí la verdad me tienen botando. Además que es un videojuego que vais a tener disponible en todas las plataformas y parece que los requisitos son bastante más que accesibles
disponibles en la mayoría de sistemas. De hecho, va a ser un videojuego que vaya a una muy buena resolución en general y también a una muy buena tasa de rendimiento. El videojuego parece bastante bien preparado. Y lo dicho, la experiencia, seguramente os recuerda otros videojuegos como Cuphead. Es un videojuego al que le hemos hecho mucho seguimiento en el canal y del cual seguramente os traigo un análisis tan pronto me sea posible. Pero es el día 17 cuando llega el videojuego, digamos, de más nombre a lo largo de esta semana, que es Pragmata, videojuego de Capcom. Un videojuego que estará disponible también para todas las plataformas y del cual, por cierto, os invito a que probéis la demo. Tenéis una demo desde hace tiempo de este videojuego. Una demo que nos deja jugar apenas unos 18 o 20 minutos aproximadamente, a través de la cual pues podemos comprobar un poco lo que son los sistemas de acción y combate. También podemos probar un poco las mecánicas contra los jefes, algunos puzzles y cosas un poco de ese estilo. Y la verdad que es un videojuego que a mí me sorprendió muy para bien. La mecánica de juego nos la presentaron muy detalladamente. Y cabe decir que el título me gana muchos enteros. Es un título de hecho bastante ágil en algunos aspectos. Obviamente habrá que avanzar mucho más para comprobar si realmente esos sistemas funcionan, si son tan interesantes como parecen, etcétera, etcétera. Pero la propuesta me parece excelente. Y además el videojuego dentro de poco, no sé si dentro de unas horas o lo que sea, ya tiene que publicar los análisis. Ya os comentaré por aquí en un vídeo qué es lo que nos comenta la prensa del videojuego y creadores de contenido. Y aparte que el videojuego también tiene ese atractivo de que es una nueva licencia de Capcom, porque Capcom sí destaca mucho por traer videojuegos clásicos con nuevas versiones, pero las nuevas licencias es algo que a mí siempre me parece muy atractivo, y esta viene demorándose desde hace ya muchos años y la verdad que no sé qué es lo que habrá pasado porque la pinta es excelente. A mí siempre me dio la sensación, cuando nos presentaron la fecha final del videojuego, que este título pasó por un pequeño problema de concepto. Creo que no tenían muy claro el sistema de combate que querían ponerle. Quizá al principio era un videojuego pues un poco más genérico, un poco más sencillo en múltiples aspectos y no terminaba de funcionar la mecánica que nos habían presentado, donde tenemos que quitarle primero la armadura a los enemigos para poder destruirlos y cosas por el estilo, pero bueno, lo dicho. Jugad a la demo, que os estáis perdiendo una joya. Ya sabéis que para mí la existencia de las demos, aunque sea importante, no soy muy de jugarlas, principalmente porque con todo lo que hay que jugar, como que me dejan una pequeña sensación de vacío cada vez que me pongo con una. Lo que pasa que con este especialmente os lo recomiendo para que sepáis a qué tipo de videojuego vais. Es muy especialito en algunas cosas, pero en el buen sentido. En general a mí estas semanas que me interesa todo lo que sale. No sé, en general todo lo que he comentado de una u otra manera me ha interesado jugarlo en algún momento. Iré priorizando, por supuesto. Jugaré al Replaced, jugaré al juego del ratón y jugaré también a Pragmata. No sé si sacaré tiempo para el Hades 2 esta misma semana o tendré que esperar para la siguiente, en la cual también vienen otros títulos importantes. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo lunes porque si no aquí os da un derrame ahora mismo. De hecho me gustaría que en la caja de comentarios me dijerais de estos videojuegos cuál es el que más os interesa, cuál es para vosotros el más importante y a partir de ahí ya, pues organizaros bien el tiempo que va a estar la cosa complicada. Disfruten de los videojuegos. Un saludo.